Aleluya. Gloria sea dada a nuestro Dios en esta mañana. Te invito a ponerte de pie, iglesia. No te quedes sentado. Levántate. Es una mañana de regocijo en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Y tenemos que estar más que agradecidos, porque más que privilegio es una enorme bendición poder estar en su casa, en sus atrios, y poder venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Gloria a ti, mi Dios. Si pueden acompañarme a Primera de Crónicas 16, hay unos pasajes ahí que son de agradecimiento del rey David. Estaré leyendo algunos de ellos. Quisiera que por favor me acompañaran. Versículo 23 dice: canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria sobre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Aleluya. Y aquí hay un pueblo que sabe que nuestro Dios es muy digno de ser alabado. Dice: cuenten entre las naciones sus maravillas y su gloria. Aleluya. Dice: porque gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Por eso, pueblo de Dios, tributen al Señor, oh familias. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Y en esta mañana estamos siendo invitados para eso precisamente, para tributar, para dar la gloria debida al nombre de nuestro Dios. Alégrense los pueblos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Dios te bendiga, iglesia. Amén, amén. Así mismo el Señor reina. Gloria al Señor. Aleluya. Adoramos a nuestro Dios en esta mañana. Usa tus palmas, iglesia, y adora a tu Dios. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Tu casa con tu gloria,
llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, así con las palmas que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, aleluya, aleluya. Así mismo, hermanos, llenos en la casa del Señor, venimos todos juntos y adoramos a nuestro Dios. Aleluya, Él es grande, Él es digno, Él es bueno. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Damos gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sea visible en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser. Vamos, cántale a él así. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria.
Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Queremos ser portadores de tu gloria. Ya somos portadores de tu gloria. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y elévale una adoración ahí a Él, aquel que es digno, aquel que es sobre todo, aquel que se merece toda gloria, toda honra. Levantamos un clamor a ti, Señor. No tengo nada para ofrecer.
ante ti, Señor, ofrecerte nuestra mejor adoración, a darte olor fragante, a bendecir tu nombre, a ver cuán grande eres. Nos inclinamos ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, y me inclino ante ti, digno eternamente, digno, tan impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Te decimos que eres digno, tú eres digno y eternamente digno, tan impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Levanta tus manos y admira su grandeza. Levanta adoración al digno Dios. Tú eres digno y eternamente digno, tan impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Ante ti, oh Dios, que tú eres digno y eternamente digno, tan impresionante y digno, solo
Te reconocemos, Señor. No hay nadie majestuoso como tú en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey eterno. Tú eres altísimo, sublime, poderoso Dios, sobre todas las naciones, sobre todos los cielos. Y santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Y santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Si puedes cantar conmigo así. Y santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Y santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Y eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy. Eres el Rey, y eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy. Y de tu gloria, y de tu gloria la tierra hoy, de tu gloria, y de tu gloria llena la tierra hoy está. La tierra hoy está, la tierra hoy está, llena de tu gloria, lleno de tu poder, lleno de tu amor. Aleluya, eso es lo más fuerte.
Qué hermoso cántico al Señor hemos cantado. Y qué bueno es adorar al Señor como lo hemos hecho. En esta mañana tuvimos una tanda preciosa en la cual pudimos también glorificar al Señor. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo. Y esta vez con la palabra de nuestro Dios. Hoy he sido movido a dar un mensaje que es más bien una exhortación a la iglesia. Y decía yo esta mañana que no suelo ser movido por las noticias o los acontecimientos, pero cuando se relacionan con la iglesia, de alguna manera, si la iglesia es afectada por lo que está sucediendo, pues siento que es necesario que todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, pues podamos ser advertidos, ¿verdad?, en cuanto a lo que está sucediendo. Y me refiero al nuevo escándalo de corrupción que está de alguna manera afectando la institucionalidad de nuestra República Dominicana. Y es el caso Coral. ¿Cuántos están enterados del caso Coral? Pues mientras sucedía esto y meditaba en cuanto a estas cosas, pues recibí un WhatsApp de parte de uno de nuestros periodistas llamado Marcos Santos, quien es el hermano del copastor de esta congregación, Juan Santos. Y en la página calle56.com, y ustedes creo que sería bueno que abrieran y leyeran este fabuloso artículo. Y digo fabuloso porque la manera en que él lo desarrolla realmente me impresionó. Y a tal modo que lo llamé para darle las gracias por la manera en que él levanta la voz en defensa de aquellos que servimos al Señor y lo tratamos de hacer con integridad. Todos saben que en este caso hay algunos imputados, creo que 5 o 6 imputados, de los cuales hay una líder religiosa. El periodista Marcos Santos en esta página dice: muchos cuestionan y al mismo tiempo condenan el hecho de que una líder de una iglesia y que predica la palabra de Dios esté involucrada en un caso de corrupción en contra del Estado dominicano. Otros tantos hablan de la doble moral de la imputada. Y otros dicen que todas las iglesias cristianas son iguales, que aquellos que la dirigen solo les interesa el dinero. Oigan bien. De hecho, todos no somos iguales, dice Marcos Santos. Si finalmente se comprueba su responsabilidad penal y es condenada, y se está refiriendo obviamente a la líder religiosa, no debemos llegar a la irresponsable conclusión de generalizar con los demás pastores evangélicos. ¿Y cuántos dicen amén? Yo creo que sí. Continúa él diciendo: igualmente sucede con los militares. No todos son corruptos. ¿Y ustedes dicen amén a eso también? Yo espero que sí. Porque es así. Asimismo los médicos, abogados y cuantas otras profesiones. Continúa diciendo: para quien suscribe, una inmensa mayoría de las iglesias cristianas en el país están conformadas por gente buena, de gran corazón, personas que se dedican a servir a Dios y ayudar a los demás para que también lo hagan. No debemos generalizar, repite Marcos Santos.
No caigamos en el error de muchos que generalizan. Generalizar es un acto de irresponsabilidad. Wow, qué bien dicho fue eso, ¿eh? Dice él que existen pastores y pastoras que utilizan la palabra de Dios con fines pecuniarios. Claro que sí los hay. Que las imputaciones en el sonado caso Coral afectan la imagen de las demás iglesias. Por supuesto que sí. Pero nada de lo anterior indica que todas las iglesias y que todos los pastores evangélicos actúan de la misma manera. Una inmensa mayoría predican con la verdad. Y yo espero que este sea el caso aquí, ¿verdad que sí? Y como dice la palabra de Dios, y así termina el periodista, como dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Gracias a Dios. Gracias a Dios por su vida. Él no tendrá el privilegio de estar en un púlpito como este, pero tiene su propio púlpito, ¿verdad? Y desde ahí tiene una gran responsabilidad delante de muchos que lo escuchan y la está asumiendo en esta ocasión, ¿verdad? Con mucha altura. La verdad es que cada día, mis hermanos, cada día estamos viendo más y más, observando cómo hombres se están pervirtiendo. Y la palabra es perversión, pervertido. El evangelio está siendo pervertido por hombres que dicen amar la iglesia, pero se aman a sí mismos más que a la iglesia. Y eso no debe de sorprendernos, aunque no podemos muchas veces evitarlo, como fue, no sé si esta semana o la anterior, que en el programa de Nuria vimos otro escándalo gigantesco de unos misioneros acusados de violación de menores. ¿Cuántos escucharon el caso? En Jarabacoa. Ciertamente indignante. Ciertamente duele ver estas cosas hoy en día. Pero hay algo que yo quiero que usted quede claro, y sobre todo mi mensaje es para que usted no se escandalice ante nada que pueda ver o escuchar en estos días, porque son los últimos días. Sabemos que esto no es nuevo, ni tampoco es exclusivo de esta época que estamos viviendo. Estas cosas están sucediendo desde hace milenios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol Pedro nos señala claramente que esto no es nada nuevo ni exclusivo de nuestra época. Dice así el apóstol, capítulo 2, versículos 1 y 2 de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y detengámonos ahí un momentito. Lo que él está diciendo precisamente es eso. No se escandalicen, porque lo que ocurrió en el Antiguo Testamento está ocurriendo y continuará ocurriendo ahora que el Señor ha venido en el Nuevo Testamento y hasta que Él venga. Dice, en aquellos tiempos hubo falsos profetas, en estos tiempos habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y entonces dice que tendrán influencia y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, por causa de estos hombres y mujeres,
el camino de la verdad, ¿qué dice? Será blasfemado. Se hablará mal por causa de estas personas. Antes de, obviamente, continuar, debo señalar que mi propósito en esta mañana de ninguna manera es insinuar que las personas que están siendo imputadas, ¿verdad? Específicamente esta líder religiosa, de alguna manera uno pueda relacionarla con esto hasta que obviamente veamos el resultado final de lo que se está llevando a cabo. Porque no podemos juzgar antes de tiempo, ni tampoco somos llamados a juzgar, porque no somos una corte legal, o sea que aún todavía esto tiene que definirse. Pero mientras tanto, oiga bien, la razón por la cual estoy señalando esto es porque de algún modo, sea este el caso o no, la realidad es y la verdad es que estos hombres y mujeres sí son una realidad en medio nuestro en este tiempo y no debe hacernos escandalizar. ¿Entendieron, hermanos? Muy bien. Y eso es muy importante. Ahora busquemos el texto base de nuestro mensaje de hoy. Judas capítulo 1, versículos 12. Judas es un librito, si pudiéramos decirlo así, no con menosprecio, sino por causa de su diminuto tamaño. Un librito antes de Apocalipsis, que si usted quiere leer un libro de la Biblia y leerlo rápido, pues este es el libro a leer. ¿Ok? Son 25 versículos, o sea que si usted nunca ha podido decir yo leí un libro de la Biblia completo, pues entonces esta es su oportunidad. Amén. Hágalo, hágalo. Lo que sí es, nunca diga que fue Judas. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Vuelvo a repetir. Dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes. Y el tema del mensaje de hoy precisamente es ese, manchas en vuestros ágapes. Dígalo conmigo, manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es esto de manchas en vuestros ágapes? Eso es lo que vamos a nosotros tratar en esta mañana. Cerremos nuestros ojos y pidamos e imploramos a Dios su bendición y su gracia, tanto para exponer su palabra como también para recibirla en nuestros corazones. Padre, nosotros estamos sumamente regocijados en esta mañana de estar en tu presencia y muchos de nosotros por segunda vez. A veces es tan bueno que queremos repetir. Señor, te damos gracias porque en esta hora tú has de tratar con nuestras vidas como iglesia. Te pido también que a la misma vez, si hay alguno que no pertenece a tu iglesia, que no es creyente, que todavía no ha entregado su vida al Señor, también pueda ser, Señor, llamado a través de esta palabra a acercarse a ti. Señor, que lo que está viendo suceder en medio de tu pueblo, oh Señor, no sea un obstáculo para que en esta hora, oh Señor, no venga a ti. Te pido, Señor, que glorifiques tu nombre a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dicen ¿cómo? Amén. Amén. Quien escribe es nada menos y nada más que Judas.
no Judas Iscariote, el discípulo de Jesús que lo traiciona el día de el huerto de Getsemaní. Ni tampoco es Judas Tadeo, ¿verdad? Uno de los discípulos y apóstoles de Jesús. El Judas que escribe es hermano de Jesús de sangre, de madre, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Sencillo. Él dice en su carta, en el versículo 1, y si ustedes van allá, se dan cuenta que él dice que él es hermano. ¿Hermano de quién? De Jacobo, Santiago. Pero entonces, si vamos a la carta que escribió Santiago, también encontramos que en la salutación, Santiago dice que él es hermano de ¿quién? De Jesús. Y así nosotros unimos el árbol genealógico y entendemos que Judas, al ser hermano de Santiago y Santiago ser hermano de Jesús, pues entonces el resultado ¿cuál es? Que Judas era hermano de Jesús. Amén. Y claramente hay versículos que son mucho más explícitos que señalan por sus nombres los hermanos de Jesús, y cuando señalan sus nombres, tanto Jacobo como también Judas están entre los hermanos de Jesús. Eso nos ubica en quién está escribiendo. Y él exhorta, según el versículo 1, a los santificados por Dios el Padre. O sea que él está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia. Y le dice en el versículo 3, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere que ellos contiendan fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. La fe está hablando de lo que está aquí. Fue entregada a los santos una vez y debemos defenderla. Y si hay un tiempo de defender la palabra es ahora. Que está siendo bombardeada por todos los lados. Ustedes han oído las últimas noticias de Israel y cómo sobre Israel hay un gran bombardeo, pero gracias a Dios que ellos tienen defensas contra estos bombardeos, aunque algunos de estos bombardeos logran matar a algunas personas, pero no tantas como pudieran. Pues déjeme decirle, la iglesia está siendo bombardeada por toda clase de argumentos, hechos y ideologías en estos tiempos. Por donde quiera, en todas las esferas, en todos los ámbitos, en todas las convicciones que tenemos, de alguna manera quieren sacudirnos, pero nosotros resistiremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos míos, la razón dada para esta exhortación es muy clara y se encuentra en el versículo 4. Vayan allá. Versículo 4. Dice: algunos hombres se han infiltrado, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y él comienza entonces a describir la naturaleza de estos hombres. Y dice que son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo 4. Pero también los describe en el versículo 8, si van allá, como gente inmoral. Inmoral. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Pero le agrega que se comportan como animales irracionales en el versículo 10.
Judas 1:10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales que no piensan, no razonan. Y con su doctrina y estilo de vida son una afrenta y vergüenza al evangelio, porque ese es el resultado. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Eso es lo que estamos presenciando. Y en los labios, o mejor dicho, en la pluma de Judas, un magnífico escritor, excelente, especialista en metáfora, tenía un don tan exquisito de pintar imágenes en palabras. Vemos cómo en esos 25 versículos él hace uso de su habilidad por el Espíritu Santo para enseñarnos. No solo él nos dice algo, él nos pinta algo. Y comienza el versículo 12 del capítulo 1 de Judas diciendo, estos son manchas. Diga conmigo, estos son, esta clase de gente son manchas. Y la palabra griega para mancha aquí es muy interesante, porque literalmente lo que significa es arrecifes. ¿Y qué es arrecifes? Sino rocas que están en la orilla del mar, pero no suben casi a la superficie y por lo tanto son arrecifes ocultos, peligrosos. La Biblia de las Américas dice, estos son escollos ocultos. Esta es otra palabra bonita, escollos. Diga conmigo, escollos. Otra vez, escollos. Ya se aprendió una palabrita nueva. Escollos. ¿Verdad? Parece una mala palabra, ¿eh? Escollos. Pero no lo es. Entonces, esta palabra que se utiliza aquí, solamente se utiliza en Judas en el Nuevo Testamento, pero muchas veces por causa de la similitud que tiene con otra palabra griega que utiliza Pedro, se confunde y la gente, o al menos, perdón, la Reina Valera lo ha traducido manchas en vez de arrecifes. ¿Dónde en realidad es mancha? Bueno, si buscan segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13, se dará cuenta que el apóstol Pedro habla algo muy similar cuando dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ¿qué dice? Se recrean en sus errores. O sea, estamos viendo entonces que esta clase de personas son llamadas manchas por el apóstol Pedro y son llamadas arrecifes, escollos ocultos por Judas. Estos hombres son como esos arrecifes, ¿verdad? Sumergidos, invisibles, están ahí en la iglesia encubiertos y son mortalmente peligrosos porque así como los arrecifes, ¿verdad? La embarcación puede acercarse pensando que está bien llegar a la orilla, ¿verdad? Y darse cuenta que no estaba bien porque había peligro. Así también esta clase de personas son peligrosas en la iglesia de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahora? Muy bien. Entonces, si nosotros vemos más cerca esta metáfora y esta palabrita tan interesante que inclusive hay evidencias externas de parte de Homero en la Odisea que en este poema tan precioso él utiliza la misma palabra griega para arrecifes cuando dice las olas estrellaron el barco contra las rocas. Y le utiliza la misma palabra de Judas
cuando dice rocas o arrecifes. Ahora bien, ¿cuáles son las dos características de estos hombres? Dos características principales. Una de ellas es que están ocultos. Diga conmigo, están ocultos. Yo tengo que saber que están ocultos. Están, pero uno no los detecta inmediatamente, y cuando los detecta muchas veces es tarde. Ocultos. Jesús los llamó lobos vestidos de ovejas. Son como lobos vestidos de oveja. Si buscan Mateo capítulo 7, versículo 15, se dará cuenta de lo que yo estoy diciendo. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué dice? Así que no te escandalice, hay gente que son lobos vestidos de ovejas. Y qué difícil es detectarlos y darnos cuenta si realmente es una oveja o si es un lobo. Claramente, mis hermanos, no nos debe entonces sorprender lo que muchas veces vemos hoy, cómo se mezclan entre la grey, entre la iglesia, entre las ovejas mansas, lobos, como rapaces, que hacen daño a la imagen de la iglesia. Y no hay manera de detectarlo, solo si hay discernimiento de espíritu. Y si hay una cosa que hace falta hoy en día, es discernimiento de espíritu. Pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu y podamos percibir quiénes son los que nos rodean en realidad. ¿Quiénes son los que están en posiciones de liderazgo? Si verdaderamente el Espíritu de Dios está sobre ellos o si son lobos vestidos de ovejas. Hermanos, lo segundo que podemos llamar características de estos hombres es que presentan un peligro espiritual para las ovejas inmaduras. Y esas que muchas veces andan desprevenidas en el rebaño. Y por eso es que muchas veces vemos que cuando surgen estos escándalos, la gente se escandaliza y abandonan muchas veces la fe. ¿Están aquí? Un comentarista llamado Haybert dice, la referencia, y hablando en cuanto a Judas 1:12, la referencia no es simplemente a la naturaleza contaminada de estos hombres, porque ciertamente su naturaleza está contaminada, sino a su impacto pernicioso que amenaza con el naufragio moral de otros. Así dice él. O sea que más bien no es por causa de lo que pueda haber en ellos, sino el resultado, las consecuencias de su conducta y lo que produce en la iglesia. Eso es lo más peligroso de todo. Y es que la gente utiliza estos argumentos para generalizar y para decir, por eso es que yo, termine la frase, por eso es que yo no, usted llena en blanco. Abren la puerta a que la gente se le presente o tomen una excusa de esta naturaleza para no acercarse a una vida santa para Dios. La Biblia de las Américas es clara cuando dice, estos son escollos ocultos. Y añade, ¿dónde están estos escollos ocultos?
dice en vuestros ágapes. Diga conmigo, en vuestros ágapes. Y ahí es la parte donde vemos que tenemos que indagar. ¿Qué es esto de ágapes? Porque está hablando de algo que ellos hacían. Era una especie de fiesta, hermano. La iglesia primitiva parece ser que se juntaban de alguna manera y en algún momento para tener una reunión fraternal, una comedera juntos, ¿verdad? Quizás lo ligaban juntamente después de su culto de adoración a Dios con la Santa Cena. Otros dicen que quizás sí, quizás no, porque la realidad es que sí se practicaba una especie de fiesta de amor entre los creyentes. Y dice Judas que ellos son arrecifes, rocas peligrosas en las fiestas de los cristianos. Y sabe una cosa, esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra reunión. Lo que está diciendo es que debemos siempre saber que existe la posibilidad de que haya en medio nuestro hombres de esta naturaleza. Amén. Todo lo que la Biblia dice de estas fiestas se encuentra precisamente en Judas, versículo 12. Aparte de evidencias externas, y siempre son buenas las evidencias externas, porque muchas personas dicen, no, pero eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces, si leen evidencias externas, entonces pueden comprobar que lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios es veraz, aunque no haya ninguna evidencia externa. Amén. Pero tomando una evidencia externa, pudiéramos tomar a Tertuliano, padre y teólogo de la iglesia, que vivió alrededor de los años 150 a 210 después de Cristo. Oigan bien, muy cercano, muy cerquita. ¿A quién? Al apóstol Pablo, al apóstol Juan y a todos los apóstoles. Ahí cerquita, más cerca aún de uno de los discípulos de Juan, que fue Policarpo. Y Tertuliano dice de la siguiente manera, hablando de estas fiestas, oiga bien, nuestra cena lleva un nombre que dice exactamente lo que es. Se llama por la palabra que en griego significa afecto, amor. Y la palabra griega para amor es ágape, o una de ellas, ¿verdad? Ágape. O sea que él se está refiriendo a esa cena, a esa fiesta, a esa comida. De esta misma fuente de Tertuliano aprendemos también que el ágape servía para el refrigerio de los hermanos más pobres, así como para la edificación en general. Se llevaba a cabo a la hora de la comida principal y con frecuencia se prolongaba hasta el anochecer. Interesante. O sea, ellos comenzaban a la hora de la comida y continuaban compartiendo y comiendo y se le iba el tiempo juntos y caía la noche y todavía estaban juntos. A diferencia de nosotros que venimos con el tiempo limitado, la iglesia no quería separarse. Quería estar junta todo el tiempo. Y gracias a Dios que para aquellos que tienen ese deseo, pronto estaremos juntos para siempre con el Señor. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. Así será. Así lo creemos. Ahora bien, mis hermanos, los falsos maestros entonces son como estos arrecifes, los cuales están dentro de la iglesia, pero ocultos en nuestras fiestas de amor, y pocos se dan cuenta de lo peligrosos y lo que esto representa a la fe. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Judas dice algo más. Dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros, y ahí nos detenemos, comiendo impúdicamente, y qué palabrita más bonita, ¿verdad que sí? Impúdicamente. O sea, pudiéramos interpretar esta palabra que lo que quiere decir Judas es sin temor alguno, sin reverencia alguna. Porque lo que estamos viendo, hermano, hoy en día no hay temor ni reverencia a Dios. Estas cosas dan hasta vergüenza hablarlas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14. Lo leímos anteriormente, pero vamos a ahora extendernos porque vamos a leer el versículo 14. El apóstol Pedro dice, estos son inmundicias y manchas. Estoy en la parte B del versículo 13. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, subraye eso, mientras comen con vosotros. No es un asunto de que ellos comían un día. No, ellos estaban ahí. En las fiestas de amor, en el momento de intimidad con estas personas creyentes. Ellos están ahí. No esporádicamente, no un día sí, un día no. Mientras comen, que da una acción. ¿Qué sucede mientras ellos participan con nosotros? Dice, se recrean en sus errores. Se deleitan en sus errores. No sienten ningún remordimiento, ningún arrepentimiento. ¿Ve? Y entonces Pedro le añade más sobre su comportamiento. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar los que comen con vosotros. Seducen a las almas inconstantes mientras comen con vosotros. Tienen el corazón habituado a la codicia mientras comen con vosotros. Y estos que comen con vosotros son hijos de maldición. ¿Están aquí? Qué fuerte, qué duro. Qué tremendo saber que hay esta posibilidad. La palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios no es un cuento de hadas, ni una leyenda que es para que todo sea como una idea, una utopía. No. La palabra de Dios es la verdad. No hace pretensiones. No me trata de dibujar un paisaje bonito de la iglesia ni de la vida. La palabra de Dios es veraz. Y por eso me dice las cosas como son. Para que estas cosas de ninguna manera me escandalicen. Sino que yo sepa muy bien cómo voy a reaccionar y qué va a salir de mi boca al hablar. Y cómo debo responder a todos estos argumentos y hechos innegables que suceden en la iglesia. Incluyendo, si fuera el caso, y termina siendo el caso, y valga la redundancia, el caso Coral. Y el de Jarabacoa. Y el de tantos otros alrededor del mundo. Amén. Ellos, según Pedro, andaban en su vida licenciosa. Eran amantes del dinero. Oiga, pero parece como que estamos leyendo el periódico de ayer. Practicaban sus inmoralidades y aún con todo pretendían
participar de las fiestas de los cristianos y llamarse cristianos. Hello. Decía yo esta mañana que cuál es el afán de llamarse cristiano hoy en día. Que por qué la gente mejor no dice yo soy musulmán o yo no sé qué, Hare Krishna o qué sé yo. Diga otra cosa que no sea yo soy cristiano. La palabra cristiano es demasiado grande. Significa seguidor de Cristo. Pero lamentablemente eso sucede por algo, y es porque la iglesia ha tolerado que haya entre sus miembros personas que, comportándose indignamente, aún sin arrepentimiento de ello, continúen llamándose cristianos. No podemos buscar otro culpable sino nosotros mismos. La iglesia evangélica, hermanos, latinoamericana, no ha estado exenta en ningún momento de estos falsos pastores que manchan la belleza de la iglesia de Cristo. Porque su iglesia es bella. ¿Cuántos dicen su iglesia es bella? ¿Cuántos están orgullosos de pertenecer a su iglesia? El diablo quiere hacerlo a ustedes intimidarse de decir que son cristianos y que pertenecen a su iglesia. Cuando suceden cosas así, la gente comienza a conversar sobre hechos tan escandalosos. El creyente muchas veces como que se medio retira porque no quiere ser incluido con aquello, pero no levante su cabeza en alto. ¿Por qué? Porque estas cosas han sido parte de lo que ha sucedido y de ninguna manera reflejan la verdadera naturaleza de la iglesia. ¿Lo entendieron? Hermanos míos, a través de una vida disoluta, personas llenas de avaricia, hurtos, estafas, mentiras, divorcios. Oye, hermano, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Líderes cristianos divorciándose a derecha y izquierda. Abortos, adulterios, manipulaciones. Se han levantado una serie de pastores y líderes manipuladores. Y psicológicamente manipulan las iglesias. Hello. A través de chantajes, falsas visiones. Hello. Ay, hay gente que le encanta todo ese espectáculo. Falsas visiones, revelaciones. Y a través de todo esto tienen solamente un solo fin. Y el fin es materialista. Totalmente. Y eso que pudiéramos mencionar muchos otros pecados. Debemos tener cuidado. El Señor nos guarde. ¿Cuántos dicen el Señor nos guarde? El escritor Judas, que bien pudiéramos decir el apóstol Judas, pero él no se autodenomina en ningún momento apóstol, aún siendo hermano de Jesús. Valga la aclaración, porque hay personas que ni remotamente se parecen a Jesús ni acaso. Y se llaman apóstoles. Pero Judas añade y dice que comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Y esta palabra apacentar es una palabra interesante, griega, que lo que quiere decir es se cuidan a sí mismos. Se cuidan a sí mismos. Y literalmente, hermano, esto era lo que estaba pasando. Ellos estaban pastoreando a sí mismos y cada hombre hacía lo que era correcto en sus propios ojos y según sus propios propósitos. Así vivía la gente. Y así vivían estas personas, hermanos míos.
pastoreándose a sí mismo, en total contradicción y contraste con lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Porque que estos hombres falsos pastores se alimentaban solo a sí mismos. Mientras que Pedro dice, en cuanto a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuídenla. Y dice, cuiden de ella. Cuídala, cuídala, pastor que me escucha. Donde quiera que está, cuida tu iglesia. Eres llamado a cuidarla. Líder, quien sea que tienes a cargo, personas, cuídalos. Son tiempos más que nunca de ser usados por Dios para cuidar su iglesia. No para estar cuidándonos nosotros mismos. Y cuando hablo de cuidarnos nosotros mismos, es en el contexto en que lo usa Judas, en el cual, como se apacentaban a sí mismos, lo que quiere decir es que se hacen pasar por pastores y líderes, cuando realmente no lo son. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y por qué usted entra en juzgar? Yo no estoy juzgando, yo lo que estoy dando es para que usted vea y pueda detectar y tener como manera de saber por los frutos quién es un verdadero pastor y quién no lo es. Te conviene saberlo. Amén. Estos falsos pastores se alimentaban solamente a sí mismos, pero es todo lo contrario. Pedro dice, cuida de ella, no por fuerza y como con un control, un poder sobre la gente, no con fuerza. Y eso es lo que se está utilizando hoy en día. Una autoridad totalmente de hombre. Yo sé que este no estará entre sus top 10. Para los que no saben en inglés, lo que quiere decir es entre sus 10 mejores mensajes del pastor Amor Victorino. ¿Verdad? No estará en el top 10, pero es necesario. ¿Cuánto dice necesario? Dame un aplauso entonces al Señor. Es necesario. Si yo estuviera ahí sentado como ustedes, yo quisiera que me dijeran estas cosas. Que me exhortaran estas cosas. Porque estas cosas cuidan de mi alma. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. El propósito nunca debe ser ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El pastor MacArthur, pastor de Grace Church en Los Ángeles, dice, los apóstatas no pastoreaban a nadie más que a sí mismos. Su único interés era el interés propio y la autogratificación a expensas de cualquier otra persona. Así eran y así son. Sus propios planes y deseos tenían prioridad sobre el cuidado del rebaño de Dios. Primero ellos y después el rebaño, si acaso. Hermano, a mí me parece eso a personas que son como pirañas. Siempre ha existido esta clase de personas en los círculos religiosos y nosotros no debemos estar ajenos a ello. El apóstol Pablo entonces nos dice qué hacer al respecto. Judas, por una parte, nos señala lo que sucede y cómo están encubiertos como arrecifes. Pero entonces el apóstol Pablo a los Corintios le dice qué medidas debemos tomar ante esto. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11.
el apóstol Pablo es muy enfático y les prohíbe a los cristianos comer con alguien que afirma llevar el nombre de Cristo, pero que esté actuando impíamente. Oiga cómo le dice: os he escrito por carta que no os juntéis ¿con quién? Ok, eso era lo que le había escrito el apóstol Pablo a ellos por carta, posiblemente una carta que se cree perdida de los Corintios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, yo no quise decir que no se junten con ellos de manera absoluta, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Porque donde quiera que uno va, se va a encontrar con personas así, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo es claro. Entonces aún más claro cuando dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, y esa es la clave, ese es el key del asunto, subráyelo, llamándose, termínelo, llamándose hermano. Fuere aún mientras se llama hermano, es un fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y entonces dice, con el tal que se llama hermano y practica estas cosas, con el tal que dice, ni aún, ay, qué fuerte la Biblia, qué intolerante en un tiempo de tanta tolerancia. ¿Cierto? Pero es muy clara. No está diciendo que no me junte con esas personas que practican esas cosas, pero claramente entienden y saben que no son creyentes. No, está diciendo uno de los nuestros aquí que come con nosotros y practica estas cosas y se llama cristiano. Espérate un momento. No puede haber comunión entre nosotros y tú. ¿Entendieron, hermanos? ¿Por qué señala la comida? Porque la comida desde antaño siempre fue un momento de intimidad. Bueno, cuando, por ejemplo, me invitan a comer, ustedes hermanos, y la hermana Irene a veces me invita a comer, tiene un tiempecito que no me invita, pero es que así es que le voy a sacar una comida esta semana. Pero yo lo que pienso es, quiere intimar conmigo. Siente que hay cosas en común entre ella y yo. Quiere socializar y la comida es ofrece como el medio para que eso suceda. ¿Cierto o no? Los otros días me invitaron a comer por ahí y también estuvieron con nosotros otros hermanos, creo que fue en Neftalí y tres. Y mientras comíamos, oiga, nos reíamos, recordábamos. Los que se reúnen a comer tienen algo en común. Es por eso que a la hora del apóstol Pablo hablar a los corintios en cuanto a nuestra conducta y nuestra reacción con aquellos que se llaman hermano y practican estas cosas, concluye que la comida, el juntarse a comer, no es apropiado. Porque de alguna manera está diciendo algo que no es.
de este pasaje, mis hermanos, podemos entender dos cosas. Número uno, la iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. Y que lo sepa muy bien todo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ni el mundo está en la iglesia. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, los que queremos servir al Señor y amamos al Señor. Con nuestras debilidades e imperfecciones. Sí, pero siguiendo a aquel que es perfecto sobre todas las cosas. Y es obvio que los creyentes vamos a tener que en momentos dados relacionarnos con incrédulos. Ya sea en nuestra propia familia. Quizás en tu familia no todos son creyentes. Quizás en el trabajo. Trabajas entre incrédulos. Ateos. La Biblia no dice que no coma con ellos. No, come con ellos. Es verdad, no hay nada en común, pero tu hablar influencia y claramente puedes llegar. Ahora, si esos comienzan a decir, no, nosotros somos igualitos que tú, somos cristianos. Ah, pero espérate. ¿Ah? Entonces, el deseo de Dios no es que nos aislemos de la gente y que nos metamos a un monasterio y nos metamos a monje o a monja. No, Él nos puso para que nosotros podamos ser luz y sal en este mundo, en tiniebla y totalmente desabrido. ¿Entendieron? Lo que Dios quiere es que nos apartemos de estas tradiciones y prácticas pecaminosas. Tenemos una enorme responsabilidad. Diga, tengo una enorme responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero, que tú salgas de aquí entendiendo que tu responsabilidad es mantener la pureza. En medio de tanta impureza. Mantener la pureza del cuerpo de Cristo por causa de la práctica tan desvergonzada del pecado, que no debe tolerarse de ningún modo. De ningún modo. Mas, sin embargo, la iglesia muchas veces la está tolerando. Comer una comida en común con alguien y incluir a esa persona en el círculo social tuyo, llamándose hermano y no practicando. Oh, hermano, ¿eso es como reconocer a alguien como igualito que tú en dignidad? No, de ninguna manera. Esto no es de cristianos. La Biblia nos llama con esta conducta, marcar a esta persona. Sí, quedan marcados. Cuando yo realmente le digo, bueno, aquí está la raya, porque espérate, es que yo no quiero que me confundan contigo. Ve, si la gente está clara en quién tú eres, que tú no eres creyente, pues entonces no hay ningún problema, porque yo estoy llamado a ser luz. Pero si la gente entiende y cree que tú eres creyente y tú actúas así, los creyentes no actúan así, ¿verdad? Y yo, por lo tanto, tengo que poner una línea de división, porque yo no creo que el creyente se conduce así. Además, de esa manera tú haces que la otra persona entienda que está mal y no le haces creer que está bien estando mal. ¿Tan claro, hermanos? Son cosas elementales, yo lo sé, pero es la manera en que el mundo vea que nosotros aborrecemos el pecado y lo está viendo poco. El mundo necesita ver de nosotros que aborrecemos el pecado y que la iglesia no tolera la iniquidad dentro de sus miembros. Yo sé, la iglesia ya todo es amor, todo es misericordia, todo es gracia, todo es... No hay un propulsor de la gracia y la misericordia como lo es su pastor. Claro, pero una cosa es la gracia, misericordia a expensa de la santidad y la justicia divina. Termino con esto. La iglesia debe amonestar a esa persona.
sí, debe ser amonestado. Y si no obedece, como dice en Mateo, debe ser apartado de la comunión de los santos. Y esas cosas ya no están sucediendo, pero deben volver a suceder en estos tiempos. Debe declararse la persona, como dice en Mateo, como un incrédulo. Espérate, no, salió de aquí, todo el mundo tiene que saber, no, esta persona no era cristiana, mira su comportamiento. Se llamaba creyente. Y esto abre a la posibilidad de que el Señor los discipline. Sí, porque al verse que ya no puede participar y llamarse cristiano con nosotros y seguir haciendo lo que no es de creyente sin ningún arrepentimiento, entonces Dios puede trabajar en un ambiente así. Pero mientras se sienta cómodo entre nosotros y acomode su pecado entre nosotros, y no solo eso, muchas veces termina influenciando a otros dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué oportunidad hay de arrepentimiento? Y es por eso, hermanos míos, que el apóstol Pablo en una ocasión le dice a los mismos corintios, le dicen sobre uno que estaba viviendo con la esposa de su padre, un hijo, viviendo con la esposa de su papá. ¿Usted cree que terrible eso? Y llamándose cristiano y participando en la iglesia. Pablo le dice, saquen a ese perverso de ahí y entréguenselo a Satanás. Léalo. Es más, yo no sé, ¿usted cree toda la Biblia o cree parte de ella? Porque mira, ese proceder es terrible. Sáquenlo e entréguenlo a Satanás para que su alma sea salva, aunque su carne sea afligida. Sáquenlo. Y ellos tuvieron que sacarlo. Después, en la segunda carta, si ustedes leen, él entonces dice, ¿se acuerdan de esa persona? Esa persona me dicen que se arrepintió, pero que ustedes no quieren aceptarlo de nuevo, de regreso. ¿Cómo es? Se arrepintió. Y la iglesia muchas veces tiene ese mismo doble problema. O tolera el pecado o no perdona el pecado. Dios nos ha llamado a no tolerar el pecado, pero cuando la persona se arrepiente, a perdonar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener mucho cuidado. Para concluir, busque Judas ahí mismo, versículos 24 y 25, porque quiero concluir con esta doxología, esta adoración a Dios de este escritor Judas. Después de él señalar la conducta nefasta de todos estos hombres que se dicen ser sin ser creyentes, entonces él termina y concluye diciendo, y a aquel que es poderoso, o sea, se está refiriendo a quién, a Dios, a aquel que es poderoso. ¿Para qué? Para guardaros sin caída. ¿Y por qué les dice eso? Porque todos estos escándalos y todas estas cosas lo que procuran es que nosotros caigamos de la fe. Pero hay uno poderoso que nos puede guardar sin caída. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? No te atemorices. No te escandalices. No pierdas tu fe por la conducta de otros creyentes. Hay uno que puede guardarte sin caída. Dice, y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y entonces concluye, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dígalo conmigo, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y todo el mundo dice, amén. Damos un aplauso al Señor. Amén, amén, amén.
Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias por esta palabra que has traído en esta mañana. Oh, Señor, ciertamente a ti te debemos nuestra salvación. Y a ti también te debemos que aún estemos de pie. Pues el mismo que nos salva es el mismo que nos preserva. Y hoy perseveramos por tu gracia. No han sido nuestras fuerzas. Aún a veces hemos llegado a dudar, como Juan el Bautista. Cuando nos hallamos en momentos de densa oscuridad. Pero de manera asombrosa tu gracia nos levanta y se lleva todas las nubes oscuras de nuestras vidas. Padre, te ruego en esta hora que tengas misericordia de aquellos que son manchas en tus ágapes. Que tu gracia los alcance. Oh, tú dices, Padre, que aún de ellos tengamos misericordia. Y así hacemos, Señor. Pero te suplicamos en esta hora que de ninguna manera nos sentamos complacientes con el pecado. Despiértanos, Señor. Despierta tu iglesia en estos tiempos. Una iglesia que parece dormirse como las vírgenes insensatas. Llena nuestras lámparas de aceite. Prepáranos para tu venida, Señor. Oh, Señor. Y danos ojos espirituales. Danos discernimiento de espíritu para ver, Señor, quienes nos guían por la senda antigua y quienes nos quieren guiar por caminos de destrucción. Oh, Padre, mira las ovejas. Las ovejas, oh Señor, inmaduras, bebecitos en tus caminos. La instrucción que están recibiendo en estos tiempos. Oh Padre, la palabra no sea adulterada, sino que tomen la leche pura de tu palabra para que puedan crecer, Señor, a la estatura tuya, Padre. Oh Señor, levanta hombres y mujeres de corazón puro que busquen agradarte, aún que al hacerlo, Señor, represente la pérdida en sus vidas y de sus vidas. Padre, te ruego que guardes tu iglesia sin caída hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque en este día tú has hablado en nuestras vidas. En este día nos has llamado, Señor. Nos has alertado, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Amén, 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 amén. Amén. Aleluya.